Vamos a ver qué es lo que está pasando en Brasil, ya con un presidente electo, con un presidente saliente que nunca terminó de reconocer absolutamente nada y con un clima de tensión social, con las calles complicadas. Patricio de la Barra, ¿cómo te va, Patricio? Facundo y Cata, te saludamos. Hola, muy buenos días, Facu y Cata. Sí, la verdad es que acá en estos momentos está muy confuso todo. Todavía continúan las protestas, continúan los camioneros interrumpiendo algunas vías de acceso a las principales ciudades. Claro, a pedido del presidente ayer, en comunicado, les pidió que, claro, que continuase con las manifestaciones, pero en forma más pacífica primero, y segundo, que no interrumpiesen el tránsito, el ir y venir de las personas, porque por el derecho constitucional ellos tienen esa alternativa de no interrumpir las calles. De cualquier manera, la situación es muy, muy tensa porque se discute mucho. Hay varios temas en los que están exigiendo en estos momentos los manifestantes, que ayer estuvieron en gran cantidad, pero una cantidad impresionante, frente al segundo ejército acá en San Paulo, frente al cuartel general militar de Río de Janeiro y en otras localidades, es decir, todo el país movilizado en torno a un posible cambio. Ellos exigen una intervención federal, no una intervención militar. Claro, hay grupos más extremos que están pidiendo algún tipo de intervención militar o un golpe militar. Patricio, pero sí. te pregunto por estas personas que están pidiendo una intervención militar. Ayer se escuchaban en algunos testimonios de estas protestas multitudinarias, que como vos decís entiendo que hay varias consignas, pero cuestionaban como antidemocrático el proceso electoral y pedían básicamente que para que haya democracia ese proceso electoral se tiene que anular. Eso por lo menos lo escuché de algunos testimonios y se me pone la piel de gallina. No, la verdad es que no hay una posición, por ejemplo, de la mayoría pidiendo una anulación de las elecciones. Lo que ellos piden, en definitiva, es la aplicación de una intervención federal, que tampoco viene al caso porque no corresponde. Esa ley federal se aplica solamente cuando hay algún problema en algún estado, como hubo en Río de Janeiro, por la deposición de un gobernador, pero no se aplica al país en general. Entonces son medidas que ellos están exigiendo y hay un poco de falta de información con respecto a esto. Lo que sí hay mucha indignación con respecto al proceso, cómo se gestó el proceso, incluso que hubo parcialidad, reclaman muchos, de Alexandre de Moraes, del Tribunal Superior Electoral. Claro, que cuestionan al Tribunal Electoral. Claro, exactamente. Lo están cuestionando y mucho porque fue muy parcial. Incluso si tú puedes ver la prensa que fue censurada, las cosas que no se podían decir de Lula da Silva y sí se podían decir, por ejemplo, de Jair Bolsonaro, es algo bastante parcializado. Y es eso lo que indignó más y lo que encendió la mecha al final fue las declaraciones de Edson Luis Fachin, el ministro que sacó en subterfugio jurídico a Lula da Silva de la cárcel y lo llevó a ser candidato. Y después, bueno, lógicamente, todo ese proceso, que hubo una colaboración por parte de la gran prensa, de los empresarios, de los banqueros, para colocar a Lula da Silva, es decir, para derrotar prácticamente a Bolsonaro. Esa declaración de él de decir, no, esto ya se acabó, se terminó, él reconoció, la verdad que no le gustó mucho a la población en general, y mucha gente que no era bolsonarista en estos momentos está apoyando justamente eso, que haya algún ente un poco mayor que el Supremo Tribunal Federal que pueda parar estos arrebatos y estas arbitrariedades de parte de Alexandre de Moraes, que ayer decretó una multa absurda de entre $2.000 y $17.000 por hora para cada camionero que estuviese interrumpiendo el tránsito. Y segundo, que no podía decir en las manifestaciones nada contra el Supremo Tribunal Federal, a menos que estuviese supeditado una multa también a las personas que se manifestaban. Entonces, este tipo de actitudes, no sé si se puede llamar una dictadura, de retorno a la censura, no le gustó al grueso de la población, y en estos momentos vemos que hay una división 50%, y te diría más. Yo creo que por lo que se vio ayer en el Parque Ibirapuera, hay un poquito más del 50%. Pero Patricio, perdón, sí. para mí es muy confuso entender desde acá, esa gente que está protestando, ¿acepta los resultados electorales? Muchos de ellos lo aceptan el resultado. Al final dicen, bueno, fue un pleito electoral, participaron los dos, uno se sometió al otro y bueno, no hay problema. En ese aspecto no hay problema. El problema es cómo se
generó todo este proceso. El problema es cómo está ocurriendo hoy, en que uno de los poderes del Estado está pasando por sobre los otros dos, pasando por sobre el legislativo y sobre el ejecutivo, es decir, amenazando incluso a gente con detención, y ya he hecho, ayer detuvieron a muchas personas y aplicaron más de 125.000 multas, aproximadamente en torno de 5 millones de reales, lo que es una cifra bastante expresiva. Entonces los camioneros ayer recibieron el mensaje del presidente diciendo que, claro, iban a dejar las calles y todo, pero se está haciendo de a poco, es decir, muy lentamente el proceso. Hay muchos de ellos que no quieren salir, definitivamente no quieren salir, se arriesgan a tomar estas multas o a que les apliquen estas multas, pero en definitiva lo que hay es un proceso de indignación de la población en Brasil y que está creciendo, ¿no? Que crece día a día con respecto a lo que ocurrió a la elección, a lo que dijo Lula da Silva antes de la elección y a lo que está haciendo después de la elección. Entonces, es un riesgo el que está corriendo, yo creo, que la democracia en Brasil, lamentablemente, porque si hay una imposición mayor por parte del Superior Tribunal Electoral, no va a ser aceptada por el grueso de la población, y esto puede generar algo mucho más grave que lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Claro, me imagino, porque además casi la mitad de Brasil, que son un montón de personas, votaron a Bolsonaro y bueno, claro, muchos de ellos están ahora en las calles cuestionando parte de la institucionalidad. Me imagino que claramente hay preocupación por la estabilidad de la democracia. Exactamente, y hay grupos pequeños, como te decía, minoritarios que piden derechamente un golpe militar o intervención militar, y hay otros incluso que hacen manifestaciones de tipo nazista en el sur del país, por ejemplo, unos 10 o 12 manifestantes haciendo este saludo tradicional que tenían los nazistas en la Alemania del pasado. Entonces, todo eso va confundiendo a la población primero, y segundo, también hay una participación latente de la gente que está apoyando a Lula da Silva, que es el MST, que es el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, y hay otros que están preocupados también de contener o por lo menos ocupar las calles junto con la gente de derecha. Entonces, hay una confusión muy grande y, como te decía, la pauta, como es espontánea, la manifestación, no hay una pauta central, no hay un dirigente o alguien que salga a decir, bueno, lo que queremos es exactamente esto. Muchos se manifiestan a través de megáfonos y todo, diciendo lo que ellos quieren, pero las pautas son bastante variadas, como te explicaba. Lo que sí es una indignación que tiene que ser por lo menos canalizada de alguna manera por las autoridades. Patricio, gracias por tu tiempo, por tu explicación, tu trabajo. Vamos a seguir muy de cerca con vos lo que está pasando en Brasil. Cuarto día de protestas anti-Lula, anti-tribunal electoral. Bueno, obviamente hay preocupación por lo que está pasando en Brasil, así que volvemos con vos en cualquier momento. Muchas gracias. Perfectamente, muy buenos días para todos, muy buenos días para todos, buenas tardes para todos ustedes. Buenos días para vos también.